Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenido, profesor. Bienvenido, Ton. Gracias. Hola, profesor. Hola, Ton. Ale, bienvenida, estudiantes en casa. Pues con tanta emoción, vamos a revisar lo que aprenderán el día de hoy. ¿Listos los estudiantes allá en casita? Pongan mucha atención. Hoy aprenderemos a identificar cuáles son los recursos literarios para describir personajes, atmósferas y lugares en una leyenda. Y para ello, pues los invito a que consulten su libro de texto en la página 56 y 57. Así que continuaremos hablando de leyendas, maestro. Así es, Ton. Es un tema que a la mayoría nos agrada. Ay, yo recuerdo, maestro, que cuando iba a la primaria, todos los viernes después del recreo, mi maestra nos contaba cuentos o leyendas. Nos ambientaba el salón para que fuera más real, pues el horario era vespertino y entonces ya estaba oscureciendo. Y todos mis compañeros y yo estábamos muy atentos porque había mucha incertidumbre de cómo iba a terminar la historia. ¡Ay, qué padre! A mí me gustan muchísimo las leyendas. Me emocionan y también me dan escalofríos. Uy, pero disfruto el misterio que generan. Y, oigan, esto sí que es un misterio muy misterioso. ¡Ya lo descubrí! ¿Y por qué hay esos cojines gigantes en el salón? Ya te habías tardado, Ton, si eres bastante observador. Es que les tengo preparada una sorpresa y ustedes, estudiantes en casa, vayan haciendo tal vez lo que yo les voy proponiendo. La idea es que en esta sorpresa vamos a ambientarnos un poquito para poder trabajar las leyendas. ¡Wow! Es una sorpresa muy sorpresiva, profe. Algo así, Ton, más o menos. Los quiero invitar a ustedes y también a todos los estudiantes en casa, allá en casita encuentren una forma de disfrutar de la lectura. Y como sé que a ti, Ton, como a nuestros amigos en casa, las leyendas les fascinan, pues se me ocurrió compartirles esta nueva forma de disfrutarlas, que es como lo hago yo en mi casa. Así me lo enseñó mi abuela y así aprendí a amar la literatura y quiero compartirlo con ustedes. Así que les invito a que allá en casita se pongan en el lugar más cómodo que encuentren. A veces sirve irse a nuestro rincón preferido, a ese rincón de la casa, precisamente ese lugarcito que nos gusta, y simplemente ahí sentarnos o poner un tapete en el piso y ahí nos vamos a leer nuestro libro favorito. ¿Qué les parece? Ya entendí entonces lo de los cojines. ¡Qué travieso, profe! Quiere jugar a lucha de almohadas. ¡Sí! No, tú y tus ocurrencias siempre. Los cojines son para que Ale y yo nos pongamos cómodos y disfrutemos de la lectura de un par de leyendas que estoy seguro te pondrán los pelos de punta, Ton. ¡Wow! Pues ya los traigo. ¡Qué ingenioso! Me gusta matar el hilerón. Aquí en el salón de clases, profesor, ¿aquí nos vamos a sentar? Así es. ¿Qué? Profe, sí que logró convertirlo en ese lugar ideal para leer. Oigan, ¿y si hacemos un fuerte como el que yo armé en la sala de mi casa para leer con mi familia? ¿Sí? Bueno, vamos a dejar tu idea para otra mejor ocasión. Vamos a ponernos cómodos. ¿Qué les parece, estudiantes en casa? Pónganse cómodos. Voy a narrar una leyenda, así que pongan mucha atención a todos los detalles que se mencionen. ¿Listos ahí en casa? Ubíquense en el lugar cómodo que ustedes prefieran. Eso es. Eso sí, muy bien. Ay, y profe, pues vamos a disfrutar y vamos a imaginar que eso es lo más importante. La leyenda que les voy a leer en este momento se llama El Guarampache. Y dice así, muy atentos. En el barrio de La Conquista, al noroeste de la población y cerca de la plaza cívica, está la casa de la familia Tamay. Conversando con ellos acerca de leyendas y sucesos de otros tiempos, don Juan Tamay, persona de 66 años, nos dice: hace muchos años, cuando yo era un adolescente, la luz eléctrica era proporcionada por una planta particular. Solo llegaba hasta la esquina de El Elefante y se apagaba a las 10 de la noche. La única distracción era jugar billar y de allí nos quitábamos muy tarde
ya que se alumbraba con una lámpara de gasolina. Una de esas noches, regresaba a mi domicilio bien entrada la noche. La calle estaba solitaria y poco iluminada. El piso lodoso no permitía que yo avanzara con rapidez. Comencé a sentir miedo y para disimularlo, silbaba mientras caminaba hacia mi casa. Al llegar a la esquina de El Elefante, doblé a la derecha y al avanzar escasos 20 metros, escuché un ruido a mis espaldas, seguido de un fuerte viento que me erizó la piel. Un aroma a tierra mojada combinada con azufre fue inundando mis pulmones. En ese momento vi pasar sobre mi cabeza unos pies enormes, de casi 1 metro de largo cada uno. No pude distinguir el cuerpo de los pies, pues solo alcancé a ver cómo brincaban los cables de la luz que en esa época colgaban de los postes de madera de apenas 4 metros de altura, como telarañas listas para atrapar a su presa. En ese momento quise gritar fuerte, pero no pude. No salía de mi garganta ningún sonido. De momento no me pude mover y gotas de sudor comenzaron a escurrir por mi frente. Al salir de mi asombro, comencé a correr y no paré hasta llegar a mi casa. Le platiqué a mi señor padre lo sucedido y me dijo que era el Guarampach, que aparecía por las noches y desaparecía en donde había un ramonal, que no hacía mal a nadie, hasta donde él sabía. Don José Asunción Tamay, hermano de don Juan, al escuchar lo que éste relataba, dijo que él había visto al Guarampach como a las 11 de la noche, cuando ya las calles no estaban iluminadas. Se encontraba descansando cuando su hijo Remigio le avisó que una persona quería quitar el foco del poste de la esquina. Él salió rápidamente para llamarle la atención a esa persona y pudo darse cuenta de que se trataba de alguien que estaba parado y que no necesitaba escalera, pues era un gigante de casi 8 metros de altura. No pudo describir esa persona, pues como toda la gente que lo ha visto, se quedó paralizado y solamente recuerda que lo vio avanzar lentamente hacia el poniente, perdiéndose en las sombras de la noche, ya que la iluminación era escasa y los ramonales tupidos. Dijo que de vez en cuando, entre los vecinos del rumbo, se escucha que se ha visto al Guarampach a altas horas de la noche. El señor Francisco Uc explica que el Guarampach es un gigante como de 8 metros de altura, tan alto como el campanario de la iglesia, y que las plantas de sus pies están al revés, es decir, las puntas de sus dedos las tiene en dirección de su espalda y el calcañal al frente de su cuerpo. De esta manera engañaba a sus víctimas, a las que, si lograba atraparlas, decían que se las comía. Tenía largos brazos como enredaderas de chayote y no podía doblar la espalda, lo que le hacía difícil recoger algo del suelo. Siempre agarraba solo lo que tenía a su alcance. Dicen que habitaba en la región del Petén y que, como no podía doblarse, dormía arrinconado a un árbol corpulento. Que un día un yerbatero lo siguió para ver a dónde llegaba y que, una vez localizado el lugar, esperó que saliera para la población y con su machete debilitó la rama del árbol donde se arrimaba a dormir. Una vez hecho esto, se limitó a esperar su regreso. Cuando se apoyó en su árbol exactamente, la rama se quebró primeramente y después cayó al suelo cuán largo era, y haciéndole imposible levantarse. A base de conjuros mágicos, el yerbatero o Yemen acabó con el gigante conocido como Guarampach. ¿Qué les pareció la leyenda del Guarampach? Me encantó, vaya gigantón. Pero, profe, ¿sabe qué? Se escucha como guarache. Puede ser, Ton, puede ser. ¿Por qué creen que le decían así, Guarampach? ¿Será por sus pies enormes, profesor? Es muy posible. Tenía pies que medían casi 1 metro de largo. ¿Se imaginan? No, qué horror. No me imagino caminando por la noche y ver a un guarachín. Ay, no, Ton, ¿cómo guarachín? Es Guarampach. Pongan atención a lo siguiente. A ver, ¿en qué momento de la leyenda creen que sintieron tensión o miedo? Uy, no sé por dónde empezar. Ay, yo sentí un poco de miedo desde que menciona... Una de esas noches regresaba a mi domicilio bien entrada la noche.
La calle estaba solitaria y poco iluminada. El piso lodoso no permitía que yo avanzara con rapidez. Comencé a sentir miedo y para disimularlo silbaba mientras caminaba hacia mi casa. ¡Ay, esa parte me dio mucho miedo! Muy bien. En el párrafo que mencionas precisamente, vamos a revisar qué palabras o enunciados generan tensión al lector. Por ejemplo, yo veo que uno de ellos sería: la calle estaba solitaria y poco iluminada. Díganme otro. Yo tengo otro, maestro. El piso lodoso no permitía que yo avanzara con rapidez. Y yo tengo otro más. Escuché un ruido a mis espaldas, seguido de un fuerte viento que me erizó la piel, y un aroma a tierra mojada combinada con azufre fue inundando mis pulmones. Exacto, muy bien. ¿Y qué creen que podemos observar de especial en estos enunciados que están mencionando? A ver. Tal vez estos enunciados y las palabras que se mencionan generan sensaciones de ansiedad o nervios al momento de irlas leyendo. Yo como que puedo imaginarme el lugar donde ocurren los hechos y hasta se me enchina la piel, profe. Mojado el piso. Así es precisamente. Un recurso que se emplea en este tipo de narraciones son los adjetivos, que sirven para modificar sustantivos, es decir, para describir, caracterizar o brindar alguna cualidad a personas, objetos o situaciones. Veamos lo que dice nuestro libro de texto de español. Página 57, estudiantes en casa. Fichero del saber. Y dice así: por medio de frases adjetivas podemos describir o caracterizar personas, objetos o situaciones resaltando lo sucedido. Son empleadas en diferentes tipos de textos para detallar la descripción mediante adjetivos. ¿Y qué es eso de describir, profe? Describir es como... es como si a una cosa, a una persona o algo que ocurrió, tú platicas cómo es. Para hacer una descripción se puede usar adjetivos precisamente que le permiten a la otra persona tener un poquito más el detalle. En la primera oración, por ejemplo, dice: la calle estaba solitaria y poco iluminada. La pregunta sería: ¿cómo estaba la calle? Pues solitaria y poco iluminada, maestro. Entonces, las palabras solitaria y poco iluminada son descripciones. Esas palabras son adjetivos o frases adjetivas. Son parte de la descripción y resaltan las cualidades de las cosas, las personas o de los lugares. Vamos a revisar el siguiente enunciado. El piso lodoso no permitía que yo avanzara con rapidez. Obsérvenlo. ¿Cuál será el adjetivo? Es muy fácil, maestro. Yo lo sé. Es lodoso. Excelente, Ton. Excelente. El adjetivo lodoso se refiere a cómo es el piso. Y en la siguiente frase que dice: listos. Escuché un ruido a mis espaldas, seguido de un fuerte viento que me erizó la piel. ¿Qué adjetivo utiliza? Es el adjetivo fuerte, que hace referencia a cómo es el viento, ¿no, profesor? Muy bien. Ahora ya se dieron cuenta que la descripción de las situaciones, los lugares y los personajes en una leyenda ayuda a mantener al lector con ese suspenso, con toda la tensión para continuar leyendo. Por eso a mí me encantan las leyendas, y más cuando alguien me las lee. Pues así me puedo imaginar todo lo que está diciendo el narrador. Así es, hace volar nuestra imaginación. Vamos a revisar otra parte del texto donde se vea reflejada la descripción a detalle. Yo, maestro, yo. Tengo una que les va a gustar y es donde dice: el señor Francisco Uc explica que el Huarampach es un gigante como de 8 metros de altura, tan alto como el campanario de la iglesia, y que las plantas de sus pies están al revés. Es decir, las puntas de sus dedos las tiene en dirección a su espalda y el calcañal al frente de su cuerpo. De esta manera engañaba a sus víctimas, a las que, si lograba atraparlas, decían que se las comía. Tenía los brazos como enredadera de chayote y no podía doblar la espalda, lo que le hacía difícil recoger algo del suelo. Siempre agarraba solo
lo que tenía a su alcance. Uy, qué miedo que alguien así de grande, grandototota, se te aparezca en la noche por las calles desiertas. ¡Ay, nanito! Muy bien, ya construiste una oración con adjetivos, fíjate, ni te diste cuenta. Ay, ni me di cuenta, maestro. Entonces, ¿ya puedo ser un escritor de leyendas? ¿Sí? Por favor, ¿sí? ¿Sí? Y un escritor muy famoso, Ton. Es un gran paso para llegar a ser escritor, pero creo que tienes que seguir aprendiendo porque requieres manejar otras de las características de este género literario y tienes que aprender a emplear todas las herramientas literarias. Ahora, el párrafo que nos propuso Ale es un claro ejemplo de una descripción detallada utilizando adjetivos. Entonces sí entendí bien. Si llego a aprender a hacer descripciones, ¿ya podré hacer y escribir buenas leyendas? Es un principio, Ton, pero también es importante que aprendas a hacer, por ejemplo, reiteraciones de palabras, frases o ideas y a realizar comparaciones. ¿Cómo, maestro? Reitera, ¿cómo dónde? Reiteración, Ton. Es volver a decir algo que ya se había mencionado. Es decir, reiterar lo dicho. Por ejemplo, en la historia que leímos menciona lo siguiente. Fíjense bien. Al salir de mi asombro, comencé a correr y no paré hasta llegar a mi casa. Este recurso literario se puede emplear para crear mayor intriga en el relato, pues al reiterar que corre, los lectores de inmediato podemos imaginar el nivel de angustia que pudo haber tenido el protagonista de nuestra historia. ¿No lo creen? Cierto, uno se imagina que está haciendo un gran esfuerzo por correr o por llegar a un lugar. Muy bien, y otro recurso que se utiliza son las comparaciones, las cuales tienen el propósito de sugerir imágenes o situaciones que propician que el lector comprenda la idea que se le quiere compartir en el texto, pero de forma figurada. Ah, ya sé. Cuando habla de los cables de luz y dice que colgaban de los postes de madera de apenas 4 metros de altura, como telarañas listas para atrapar a su presa. Oh. Sigues muy asertivo en tus observaciones, Ton. Efectivamente, están comparando los cables con las telarañas. Sí, así es, profe. Otro elemento que aparece en este tipo de narraciones son los adverbios, que en su mayoría nos ayudan a precisar o calificar la forma en que se realiza una acción. Ay, no, profe. Ay, ya voy a empezar con esas palabras que yo no entiendo. No, Ton, los adverbios son palabras que complementan o califican el verbo, aunque también existen adverbios que modifican a los adjetivos o a los mismos adverbios. Ah, con qué traviesos esos adverbios, ¿eh? O sea, en el caso de la leyenda que vimos al principio, se utiliza un adverbio en el siguiente enunciado. Él salió rápidamente para llamarle la atención a esa persona. Ay, es que no me queda muy claro, profesor. Perdón. No, está bien, mira, Ale, en esto que acabas de mencionar, ¿en qué parte podría estar el adverbio? Pues según yo es rápidamente, ya que nos dice cómo salió esa persona. Muy Pero bien, no estoy segura. muy bien, Ale, así es ese caso. En este caso, el adverbio está calificando al verbo salir. Y recordemos que los adverbios nos ayudan a identificar la forma en que se realizan las acciones. Con ellos precisamos cualidades del verbo, pero, como ya dijimos, también existen algunos que pueden modificar o complementar adjetivos u otros adverbios. Todo el tiempo estamos empleando adverbios al hablar o al escribir. Son muchísimo más comunes de lo que pensamos. Por ejemplo, cuando digo, la sopa estaba demasiado caliente, estoy usando el adverbio demasiado, exactamente, para calificar el adjetivo que ya nos había indicado cómo estaba la sopa. Pero al agregar el adverbio estoy haciendo más intensa una característica de la sopa. El calor y me quema. Es decir, le estoy ayudando a mi lector a entender que la sopa no solo estaba caliente, sino demasiado caliente. Ay, a ver si entendí, profesor. Según yo, ya encontré otro de esos traviesos adverbios en el texto que nos narró. Mire, donde dice lentamente, cuando narra cómo avanzó el guarachón. Se quedó paralizado y solamente recuerda que lo vio avanzar lentamente
hacia el poniente, perdiéndose en las sombras de la noche. Que no, Ton, que no se llama guarachón ni guarache, se llama guarampach. Bueno, sí es Ton, cierto. tienes razón, aunque le sigas equivocando el nombre a Guarampach. Lentamente es un adverbio de modo. Un tip para identificar algunos adverbios es cuando la palabra termina en mente, como hábilmente, rápidamente, libremente. Pero lo más importante es que nos quede claro cómo estos recursos nos ayudan a que la narración nos haga ver las imágenes que nos cuenta. ¡Ay, esos me gustaron! Con ellos me podrán describir en mis leyendas, como Ton avanzó hábilmente o Ton triunfó magníficamente. Esa es precisamente la magia de las palabras. Es por eso que les propongo que hagamos una dinámica muy sencilla en la que se ponga en juego su creatividad. ¿Quieren participar? ¡Sí! ¡Sí! Tengo aquí 2 textos que les voy a compartir. Los traigo aquí en mi cuaderno para podérselos dar. Estos textos están escritos de una manera muy simple. Cada uno de ustedes tomará uno de ellos y trabajará en él a fin de agregar descripciones y diversos recursos literarios como los que hemos visto el día de hoy para observar cómo podemos transformar nuestros textos en algo mucho más impactante para el lector. ¿Les parece? Y estudiantes en casa, ayúdennos. Vamos a ver cuáles son los textos que vamos a darle a Ale y a Ton para ver cómo los trabajan. ¿Les parece? Sí, Muy bien. sí. A ver, profesor, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los textos que nos toquen? ¿Me lo puede dejar un poco más claro? Recuerden que el propósito de la clase del día de hoy es identificar cuáles son los recursos literarios para describir personajes, atmósferas y lugares en una leyenda. Entonces, en esta dinámica, ustedes deben agregar al texto los recursos que consideren necesarios para crear en cada uno de ellos una atmósfera de misterio o temor, características de las leyendas. Ay, pues cuando termine mi texto, les aseguro que les va a dar muchísimo miedo. Pues vamos a ver el texto de Ale, ¿qué les parece? Muy bien. Dice así, véanlo en casa. El bosque siempre me ha parecido un lugar tenebroso. Ese día tomé la decisión de entrar en él y dejar de temerle. Así que me armé de valor y entré. Bien, pues ahora el reto es trabaja ese texto para que le des toda la emoción que debe de tener el lector. ¿De acuerdo? Ok, ya entendí, Y a ver, Ton, vamos a ver ahora el texto que te toca a ti. Por favor, Claro, vamos a leerlo en maestro. casa, listos. Muy bien, dice, el pasillo que conduce a la recámara de mis padres es largo y regularmente no está muy iluminado. Pero como necesitaba decirles lo que me había pasado, caminé hasta llegar a la puerta, toqué y mi madre me dijo, ya vete a dormir y deja de estarte paseando. Muy bien, muy bien. Pues entonces ahí están los retos. Cada uno tiene su texto, estudiantes en casa, espero que los hayan visto. Mientras Ale y Ton trabajan en sus textos, yo quiero pues que repasemos un poquito qué es lo que debe de contener una leyenda, cuáles son sus características, ¿les parece? Provienen de la tradición oral. Son narraciones que han pasado de generación en generación. Otra característica, en la mayoría de los casos, son relatos de misterio y terror, aunque también hay de otros temas. Uno más, todas las leyendas buscan explicar algún fenómeno o suceso en particular. Emplean algunos recursos literarios que ayudan a crear toda esa atmósfera de enigmas y misterios, como reiteraciones, adjetivos, adverbios y comparaciones, entre otros. Las leyendas son muy importantes para preservar las tradiciones, la cosmovisión y los relatos históricos de una comunidad, pues además de la fantasía que contienen, también suelen incluir elementos de la realidad o basarse en hechos reales. Pues bien, ahora sí, yo creo que ya, Ale, ¿terminaste? ¿Ton, terminaste? Sí, maestro. Ton es muy rápido. Así son. Bueno, tú no te quedas atrás. ¿Cómo quedó tu texto, Ale? Estudiantes en casa, vamos a verlo. A ver, yo ya terminé y mi texto quedó así. Escuchen muy bien, pongan mucha atención, por favor. El bosque, con árboles grandes y frondosos, siempre me ha parecido un lugar muy tenebroso, en el que tantas sombras
oscuras, parecen insinuar la silueta de seres malvados que se esconden tras los troncos. Ese día, tomé la decisión de entrar en ese tenebroso lugar. El clima estaba muy húmedo y la neblina no permitía que viera con claridad el camino, pero tenía que dejar de temerle. Así que me armé de muchísimo valor y lentamente fui avanzando, paso a paso. ¡Wow! ¡Ay! No, sí me dio muchísimo miedo. Lo volviste muchísimo más tenebroso. Es la magia de las palabras. Así es. Vamos a escuchar entonces rápidamente tu texto, Ton. Sí, yo leo el mío. Ahí les va. Muy bien. Y dice: el pasillo que conduce a la lejana recámara de mis padres es largo, más bien larguísimo. Y regularmente la oscuridad de ese pasillo muy angosto resulta atemorizante. Pero yo tenía la urgencia de comunicarme con ellos. Tenían que saber lo que había pasado. Así que mis pies se fueron moviendo lentamente. Primero un dedo, después todos los demás, sobre el piso que rechinaba de forma muy aguda a cada paso que daba. Por fin llegué hasta esa gran puerta. Mi mano golpeó suavemente sobre la madera, una y otra vez. No se escuchaba otra cosa más que mi respiración. Todo era silencio. De repente, una voz espectral respondió: ¡Ton! ¡Ya vete a dormir! ¡Y deja de estarte paseando! ¡Ay, Muy bien. Ton! Pues ambos trabajos me parecen muy buenos. Le han agregado adjetivos, reiteraciones, descripciones y en verdad permiten imaginarnos lo que nos está narrando. Estudiantes en casa, hagan un ejercicio similar. Un texto sencillo, conviértanlo en algo muy interesante, algo que cree tensión al lector, algo que lo haga impactarse. Con esto terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Vamos a practicar. Nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Muchísimas gracias, Ton. Ha sido un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado con la magia de la palabra. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.